una vez, quizá dirían siempre. Amén. Pero en algunas ocasiones se puede notar de que eso no es verdad. ¿Cuántos mandamientos tiene Dios para con nosotros? Hay muchos mandamientos. El apóstol Pedro conocía uno en especial que desde el Antiguo Testamento se había mencionado, que era en cuanto al perdón. La ley del perdón es algo que ya inclusive le hemos hablado aquí en la iglesia. Creo que aquí todos saben lo que es esa ley, lo que es ese mandamiento acerca de perdonarnos unos a otros, que tiene que ver con amarnos, el principal mandamiento, amarnos unos a otros. Y el apóstol Pedro le hizo esa pregunta al Señor, inclusive hizo una sugerencia: ¿será 7 veces? Como quien dice, yo soy lo máximo perdonando, yo perdono 7 veces. Pero ¿qué fue la respuesta del Señor? No te digo que ni aun 7, sino 70 veces 7. Y 70 veces 7 no quiere decir 70 veces 7. Quiere decir siempre. Siempre que alguien venga y nos pida perdón, nosotros debemos perdonar. No debe quedar algo en nuestros corazones. No debemos guardar resentimiento, sino que debemos tener, aunque un poco difícil para algunos a veces, lo que Dios hace cuando nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Él dice que Él, nuestros pecados lo echa a las profundidades del mar, o sea que el Señor se olvida. Pero bueno, el ser humano lamentablemente siempre queda algo y recuerda cuando alguien le hace un daño. Pero tenemos que aprender de Dios a perdonar. Ahora, ¿cuántas veces, dice Pedro, perdonaré a mi hermano? Yo quise utilizar hoy la pregunta en la manera contraria, o en otra forma, mejor dicho. ¿Cuántas veces obedeceré a Dios? ¿Ok? En segunda de Crónicas 15, del versículo 1 al 4, encontramos uno de los cuantos reyes contados que hicieron la voluntad de Dios y el consejo que le dan a este rey para que Dios lo pudiera bendecir siempre. Si hoy, hermanos, nosotros queremos asegurar la bendición de Dios, el secreto está en nuestra obediencia. En la obediencia. ¿Qué tan obedientes somos a Dios, a su palabra? Aquí al rey Asa, el cual, como dice en el capítulo 14, verso 2 específicamente, menciona primero, antes de leer el 15, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Asa hizo lo recto. Este es uno de los pocos reyes, después del periodo ese de los reyes, del reino dividido, del pueblo de Israel, el cual hizo lo recto. Hay otros como Ezequías, otros como Josías, otros, ¿verdad?, que se mencionan en la Biblia como 5 o 6 reyes que hicieron lo recto ante Dios. Pero vamos a ver también hoy uno de esos reyes, como el rey Usías, que comenzó bien, pero terminó mal. Pero eso lo vamos a ver ahora. Entonces, ahora en el capítulo 15, el consejo que da Dios en cuanto a su palabra, cómo tenemos que manejar su palabra, nos dice la palabra de Dios, capítulo 15, versos 1 al 4. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, un vidente, el cual fue a anunciarle a Asa la voluntad de Dios, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová, óigase bien, estará con vosotros. ¿Cuántos quieren que Jehová esté con ustedes? Jehová estará con vosotros. Pero ¿qué hay que hacer? Si vosotros estuviereis con él. Si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Dios, hermano, nos muestra
¿De qué manera nosotros podemos hallarle? A través de aceptar su palabra, a través de guardar su palabra, de buscarle, de permanecer siempre fieles a su voluntad y no a nuestra propia voluntad. La Biblia, hermano, nos habla de la ley de Dios. Hay un canto en el Salmo 19, versos 7 hasta el 10. Únicamente lo vamos a usar como referencia también para aclarar aquí un punto. En el Salmo 19, versos 7 al 10, es un canto que creo que todos debemos saberlo, pero no lo vamos a cantar ahora mismo, sino como referencia de algo que menciona aquí. En cuanto a la ley de Dios, los mandamientos de Dios, hay varias formas, la Biblia utiliza varias formas de expresar el hacer la voluntad de Dios. La ley del Señor, la ley de Jehová. Miren lo que dice en el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que la ley de Jehová es perfecta? Que no se equivoca. Dice también, seguidamente, el testimonio de Jehová es fiel. Amén. El testimonio de Jehová es fiel. También dice, otra forma de expresar la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Son rectos los mandamientos de Jehová, amado hermano? ¿Por qué serán rectos? Porque es de Dios. Son rectos. Tienen una dirección fija. También dice, el precepto. Esta es una expresión que a veces no manejamos mucho, ¿verdad? El precepto de Jehová es puro. El precepto de Jehová es puro. Y también incluye en el 9, el temor de Jehová es limpio. La palabra de Dios, hermano, debe producir en el creyente temor a Dios, o sea, respeto, traducir en otra forma, respeto a la palabra, de sumo respeto a la palabra del Señor. Cuando se trata de la palabra de Dios, tenemos que acercarnos con sumo respeto y admiración también. Igualmente también termina diciendo en el 9, los juicios de Jehová son verdad. Todo esto, hermano, nos muestra de qué manera nosotros debemos tomar la palabra del Señor. Algo en el cual es ley, algo en el cual consideramos mandamientos, algo en el cual lo consideramos también como juicio de Dios, ¿verdad? Voluntad del Señor. Todo esto, hermano, es lo que debemos tener en nuestra mente y aplicándolo a lo que le dijeron a Asa, ¿verdad? Por esa razón, cuando nosotros obedecemos a la ley de Dios, entonces Dios estará con nosotros. Pero cuando desechamos la palabra de Dios, vemos que Dios también nos puede desechar. ¿Cuántas veces deberemos obedecer a Dios? Hay ejemplos, hermanos, de muchos hombres y mujeres que obedecieron grandemente a Dios. Y a mí me llama particularmente la persona de David, porque David merecía ser apedreado. No sé si ustedes saben eso. El salmista David, el cantor de cantores, el que dice la Biblia que era su corazón, era pegado al Señor, pegado a Dios. Era un varón conforme al corazón de Dios. Ese era David. Él hizo muchas cosas, hermanos, que merecían ser apedreados. El adulterio merece apedreamiento en el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos por ese punto, merecía apedreamiento. El homicidio merecía apedreamiento. Él cometió homicidio. Y no me refiero a en batalla. Me refiero a fuera de batalla, decidió que alguien muriera en la batalla. Él lo decidió. Eso es homicidio. Por estas dos cosas nada más, porque hay otra lista más, el salmista David merecía ser apedreado. Pero encontramos, hermanos, que el Dios de misericordia se apiadó de él, lo perdonó, porque simplemente se arrepintió. Y cuando hablamos de arrepentimiento, hermanos, nos referimos a un arrepentimiento verdadero, de corazón, en el cual él, hermanos, entregó su vida a Dios. Si Dios decidía que él moría,
él aceptaba la voluntad del Señor. Él aceptaba que él fuera muerto, porque Dios es justo. Dios es justo, hermano, y por lo tanto, él podía recibir la muerte. Y no podía decir más nada que hágase tu voluntad, Señor. Mas sin embargo, Dios siempre tuvo misericordia. En una ocasión que hizo un censo, David, Dios le dijo, escoge entre tres cosas para que seas castigado. Que tú estés bajo el yugo de tus enemigos, que pueda pasar tener peste y hambre, ¿verdad? O quieres también que sea yo, ¿verdad? Que yo te castigue. Entonces, David escogió que fuera Dios el que lo castigara, hasta el tiempo que Dios decidiera. Y vemos cómo Dios actuó y tuvo misericordia del pueblo, porque hubo una gran mortandad por causa del pecado de David, por causa del pecado de David. En el caso, hermano, cuando él cometió adulterio, él robó por aquel hijo que tuvo con esa mujer que cometió pecado, él imploró, lloró, ayunó. Todo el mundo pensaba que le iba a dar algo cuando supiera él que había muerto el hijo. Cuando él se dio cuenta de que estaban hablando, se dio cuenta de que había muerto, se levantó y fue, murió. Y dijeron, sí, Señor. Y David lo que hizo fue, se fue a lavar la cara y pidió de comer. Y todos se quedaron sorprendidos. Pensaba que iba a pasar algo más. Él dice, esa fue la voluntad de Dios. Yo hice lo que pude, yo oré, yo rogué, yo ayuné. Cualquier otro diría, bueno, pero ¿por qué Dios no lo escuchó? Simplemente Dios hizo su voluntad, Dios hizo juicio. E hizo que muriera ese hijo. Es importante, hermano, y a veces no comprendemos, cuando Dios actúa, cuando Dios toma control en algo, Dios toma una decisión, hay que respetar la decisión de Dios, aunque no la comprendamos. Hay que obedecer a Dios. ¿Cuántas veces debemos obedecer a Dios, hermano? Yo quiero, hermano, que cuando salgamos hoy de aquí, primeramente que tengan claro de que todos los mandamientos de Dios tenemos que esforzarnos en obedecer, por mínimo o grande que sea. Y en segundo lugar, hermano, esa obediencia tiene que ser sincera, porque muchos pueden aparentar obedecer a Dios, pero Dios conoce nuestros corazones. Entonces tenemos que ser sinceros para que esa obediencia que le presentamos a Dios pueda producir los frutos necesarios, pueda producir la bendición necesaria en nosotros y en nuestras familias y en aquellos que nos oyen, para poder llegar esa bendición a otras personas. Voy a presentar, hermano, la historia de dos reyes. Una es, todos pueden ver más o menos ahí la figura, el rey Saúl, en el cual se leyó en este momento en la lectura inicial lo que pasó con este rey. Este rey, hermano, fue el primer rey de Israel. Y en la figura, yo no sé si fue así, pero ahí encontré esa figura. La Biblia siempre destaca de que era un hombre imponente. Posiblemente en la altura que me encuentro yo, pero yo estoy aquí en esta altura porque hay algo que me hace subir más. Así que imagínense la altura que tengo yo ahora mismo, quizá el doble de fuerte, ¿no? Era algo imponente. Miren a Samuel, que tuvo que trepar a algo, dos escalinatas, para poderle colocar la corona a Saúl, o para poder ungirlo como rey. Así que, hermanos, era impresionante ese primer rey de Israel. El pueblo de Israel se rebeló contra Dios y pidieron rey. Y Dios le dijo a Samuel, haz lo que ellos piden, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Porque en ese momento el que estaba gobernando, ¿quién era? Dios. El Señor, hermano, tiene caminos misteriosos. El Señor nos presenta en su palabra la manera en que quiere en que su pueblo sea gobernado, en la manera en que su pueblo sea dirigido. Y simplemente nosotros no podemos criticar lo que es la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar su voluntad y apoyar a lo que Dios decide. Ok, el rey Saúl, hermano, comenzó bien, tuvo ciertas victorias grandes como rey,
Mas sin embargo, en su corazón se comenzó a llenar de orgullo. Su corazón se comenzó a llenar de vanidades. Como era el gran rey Saúl, él pensaba de que él lo podía hacer todo sin consultar. Entonces, hermanos, tenemos a este rey que podía tener un gran honor en su vida y pudo ser honrado y bendecido, pero había un gran problema que llegó a su vida: la desobediencia. Y ahí en el capítulo 15 que leyó nuestro hermano, vemos perfectamente un ejemplo de los que este rey, este imponente rey, llegó a ser desechado por Dios. Versículo 22 al 23. Vemos que Samuel llega y menciona lo siguiente: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado la adivinación, que es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Dios, hermano, había decidido que el pueblo de Amalek, un pueblo que le había sido contrario a Dios por medio de su pueblo, recuerden que el pueblo de Dios venía desde Egipto, y llegó un momento en que tenía que pasar cerca de ese pueblo de Amalek, y Amalek se lo puso, ellos tuvieron que desviarse, y eso lo tomó Dios en cuenta. Y entonces en su oportuno momento Dios decide acabar con este pueblo. ¿Cuál fue la orden que Dios le dio? ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le entregó a Samuel? Veamos ahí mismo en el capítulo 15, más adelante, capítulo 15, versículo 2 en adelante. Y el Señor dijo lo siguiente: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. La orden, ¿cuál es? Ve, pues. Usted ahora mismo, hermano, concéntrese en esta orden como si fuera para usted, como si usted fuera el rey Saúl, como si fueran los israelitas en ese momento. Entonces dice: ve pues y hiera a Amalek y destruye. Destruye todo lo que tiene. ¿Qué podemos entender con esa expresión de destruye todo lo que tiene? ¿Qué significa destruir? ¿Usted ha destruido algo alguna vez? ¿Hay algo que usted dice, esto vamos a destruir? Lo desbarata, lo despedaza, lo aniquila. ¿Ah? Dice: destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Todavía lo especifica más. Dios: mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. ¿Ah? Y aún los de pecho. Vacas, ovejas, camellos, asnos. Hermanos, ¿se entendió la orden de Dios? ¿Hay algo que no haya quedado claro en esa orden? ¿Qué había que hacer cuando se llegaba a Amalek? Destruir todo. Mas sin embargo el rey, primero que nada, perdona la vida del rey. Perdona ganados, ovejas. Él selecciona, él determina, aparte de Dios, él hace su voluntad. Y él dice: voy a tomar ciertas ovejas que están gordas, ciertas ovejas bonitas, cierto ganado, para sacrificios. Porque a él se le ocurrió, a Dios se le sacrifica, pero se le sacrifica según la voluntad de Dios, ¿verdad? No la voluntad del hombre. En el momento de Dios, no en el momento del hombre. Él tenía que cumplir a cabalidad todo lo que Dios le había instruido.
Mas sin embargo, Saúl inventó algo que dice que era mejor de lo que Dios había programado. Aquí simplemente había que hacer lo que Dios menciona. Ahora, la desobediencia de Saúl se puede traducir, según lo que pasó, en una obediencia parcial. Él obedeció a medias. ¿Cuántos obedecen a medias aquí a Dios? Yo preguntaría primero, ¿cuántos se creen desobedientes? Pero algunos dirían, no, yo no soy desobediente. Pero también, si yo hago una obediencia a medias, yo hago las cosas a medias, todo lo que me pide a Dios, yo lo hago a medias. Dios me pide que ore, yo a veces oro. Dios me pide que lea su palabra, que la estudie, y yo de vez en cuando la estudio, la leo. Dios me conoce, Dios sabe. Dios me pide que ayune. Yo, quién sabe, no me acuerdo cuándo fue la última vez que ayuné, dirá. Y así, Dios quiere que predique el Evangelio. ¿Cuánto creen que predicar el Evangelio es un mandamiento de Dios? Hay 2 o 3 manos. Bueno, para el que no sepa o no sabía, predicar el Evangelio es un mandamiento. Eso no es opcional. A donde quiera que fueres, predica el Evangelio. Repitan conmigo. A donde quiera que fueres, predica el Evangelio. A donde quiera que fueres, predica el Evangelio. Es un mandamiento. Eso no es cuestión de que yo voy a predicar cuando me sienta fuerte. Yo voy a predicar cuando me aprenda todos los pasajes de la Biblia. Sino que, hermanos, delante de Dios, si usted no predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, usted está obedeciendo a medias. Usted está obedeciendo parcialmente. Por lo tanto, usted es desobediente. Nos convertimos en desobedientes delante de Dios. Dios nos dice que debemos amar al prójimo como a sí mismo. Si a veces yo amo y a veces no amo, estoy desobedeciendo a Dios. Hay veces que puede uno amanecer la persona más maravillosa del mundo. Y otro día estoy con una cara de oro. Otro día, ¿verdad? No me hable porque no me siento bien. Porque amanecí con esto, amanecí con lo otro, arrastrando la sábana. No me quiero levantar, hoy es el día del Señor, pero no me quiero levantar. Tengo mucho sueño porque vi mucha televisión. Hice muchas cosas en la noche. O fui a una fiesta, etcétera, etcétera. Cosas que pueden desagradar a Dios, pero entonces tenía que obedecer ahí al culto temprano. Y simplemente amanecí no muy bien, con otra cara. Y Dios dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Ese es un mandamiento de Dios. Y amar su palabra. Y amar la presencia de Dios. Entonces, hermanos, Saúl desobedeció porque él obedeció a medias. Hizo parte de lo que Dios le dijo que hiciera, pero en definitiva no hizo la voluntad de Dios, porque Dios dijo: destruye todo lo que había en Amalek. Ahora, ¿cuáles fueron los errores que cometió Saúl al presentar sus argumentos a Dios? En primer lugar, él no se arrepintió. Él no buscó arrepentimiento. Él buscó excusas. Ese es el problema que tenemos cuando cometemos un pecado, el no aceptar la culpa. Él culpó a otros. El pueblo, él dijo, el pueblo, no yo, el pueblo. Eso fue lo que dijo Saúl. Culpó a otros por su desobediencia. El pueblo perdonó. Justificó la presencia de los animales por un supuesto sacrificio, algo mejor que él estaba ofreciendo, una idea maravillosa que le surgió a él para ofrecerlo a Dios, cuando Dios no había dicho nada de eso. También evidenció no tener una relación con Dios, porque él le dijo a Samuel: Jehová tu Dios, no Jehová mi Dios. Él habló en términos que eso le pertenecía a Samuel, Jehová tu Dios. Él obedeció de una forma deliberada la palabra de Dios en forma incompleta al mandato de Dios.
Y además se jactó delante de Dios de que hizo. Él trató de hacer decirle a Dios, hicimos lo que dijiste porque destruimos lo demás. Miren cómo él dice, no antes sí, nosotros hicimos tu voluntad porque destruimos, todo lo demás lo destruimos, por esto no lo destruimos. O sea que todavía era porfiado, era obstinado, era terco, testarudo en no reconocer su pecado. Y todavía le dice a Dios, no antes yo hice la voluntad de Dios. Yo hice la voluntad de Dios, porque destruimos lo demás. ¿En qué cosas concluye Dios con respecto a este personaje del rey Saúl? Dios concluye, primero, la rebelión es considerada una desobediencia. ¿Cuántos se consideran parte de la rebelión contra Dios? ¿Cuántos quieren ser parte de la rebelión contra Dios? Aquí en el mundo, hermano, solamente existe o amigo de Dios o enemigo de Dios. Y uno tiene que tomar una postura. Si somos enemigos de Dios, es que estamos en rebelión. Y estar en rebelión es ser desobediente. Dios nos muestra en su palabra claramente hacia dónde se dirige la iglesia del Señor. Amén. El destino eterno que tenemos, hermanos, por medio de Cristo Jesús. Necesitamos que nosotros, hermanos, cada día permitamos que el Señor asegure nuestros pasos hacia la eternidad, pero únicamente si nos mantenemos obedientes a su palabra, si creemos su palabra y la obedecemos. Entonces, a Saúl Dios le dice en el versículo 23, vamos a leerlo nuevamente, del capítulo 15. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Una de las primeras cosas que le dice Dios, tú fuiste desobediente, para mí eso es rebelión. Eso es sedición. Eso es sedición. Porque quieres tomar mi lugar. Tú quieres decir cómo se deben hacer las cosas en la casa de Dios. Ya yo he dicho cuál es mi instrucción. Sigue lo que te digo. Pero tú no quieres hacer las cosas a mi manera. Porque no te parece. Hay personas, hermanos, que hoy en día, a pesar de que la palabra de Dios nos muestra de qué manera la iglesia debe adorarle, hay personas que insisten en utilizar algunas otras cosas que están fuera de la adoración de Dios. La iglesia del Señor no utiliza instrumentos musicales. ¿Por qué razón, hermano? Porque es la voluntad de Dios. Frutos de labios que confiesan su nombre. Ese sacrificio de alabanza. Esa es la manera en que la iglesia primitiva adoraba, y esa es la iglesia actual, en este año 2018, también debe adorar, en espíritu y en verdad. Pero hoy en día las personas quieren añadir a la adoración, meterle, aunque sea una maraca, una pandereta, para darle emoción, porque las personas quieren tener emoción. Estoy seguro, hermano, que tendríamos quizá el doble de audiencia aquí si tuviéramos, aunque sea un órgano, un piano, porque habría esa salsa del órgano. Pero hay muchas personas, ¿verdad?, que sí aman a Dios, como los que estamos aquí presentes, que respetamos su palabra y que sabemos que por alguna razón, no es que digamos que sea malo o bueno el que haya instrumentos musicales, es porque es la voluntad de Dios. Porque así Dios lo ha decidido. No tenemos que ver que si es bueno o es malo. A mí me hubiera gustado, en lo personal, que a Camilo César le gusta la música, me hubiera gustado que hubiera un combo aquí. Pero esa es mi voluntad de hombre. Y por esa razón, como Dios así lo muestra en su palabra, eso de aplaudir en una alabanza tampoco es permitido. Eso es como si fuera esto, hacer esto, yo no le veo diferencia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Eso es de hombre. Si Dios no nos dice que eso es así, hermano, no hay que usar eso. Amén. Por lo menos la iglesia de Cristo, calle 14 de Mirabal, ¿estamos claros? Amén. Hay que hacer la voluntad de Dios. Puede que otra hermandad que conocemos
utilicen esa clase de situaciones y respetamos su decisión, pero no la aprobamos. Y no debemos ser partícipes de eso. No debemos, hermanos, apoyar eso, sino que debemos estar claros en lo que el Señor nos enseña. Eso en cuanto a la adoración, la Santa Cena, cada primer día de la semana, la ofrenda generosa. La palabra de Dios dice, como bien dijo el hermano Johnny, la ofrenda debe ser generosa. La ofrenda cada primer día de la semana es un mandamiento. La iglesia no practica el diezmo, pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que superar la justicia, ¿verdad?, de los hombres. En aquel tiempo eran los fariseos. Había que superar eso. Los fariseos se jactaban de que diezmaban. Los fariseos se jactaban de que ayunaban tantas veces, 3 veces al día. Pero eso lo publicaban por todas partes para que todo el mundo supiera. Cuando iban a entregar su bolsa de oro, todo el mundo tocaba trompeta y todo el mundo se tenía que dar cuenta cuando echaba la bolsa de oro, para asegurarse de que él echó eso. Si nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad con Dios en cuanto a la ofrenda, y yo me voy a ausentar 2 domingos, la ofrenda se va a desaparecer. Mi ofrenda del domingo que yo no vengo 1, mi ofrenda que yo no vengo el domingo 2, esas 2 ofrendas que yo no venga, ¿se va a desaparecer o tiene que venir en el domingo 3? Eso queda en la conciencia de cada uno. Lo que propusimos para el domingo 1, para el domingo 2, eso tiene que llegar el domingo 3. Y así, hermano, es una responsabilidad. Eso no es una colaboración simplemente como dijo el hermano John. Esa es nuestra responsabilidad con Dios. La obediencia, hermano, con Dios conlleva a un compromiso. Tenemos compromiso con Dios y es importante que nosotros cumplamos nuestros compromisos. También, hermano, en el versículo 23 menciona, capítulo 15, verso 23, y como ídolos e idolatría, la obstinación. La obstinación, hermano, es una terquedad. Que usted sabe que está equivocado y usted busca la manera de decir que no está equivocado. Eso es terquedad, eso es obstinación. Eso es como si usted practicara la idolatría, como si usted adorara imágenes, ídolos. Es el mismo pecado. Se está comparando Dios ahí, Dios lo está diciendo. El ser obstinado, que Dios dice, para ser salvo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y usted dice, no, pero es que usted interpreta eso así. Pero en realidad es simplemente que hay que creer y Dios nos salva. O dice en 1 Pedro 3:21 que dice, ahora el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Si lo leemos en la forma correcta, sin leer lo que está en paréntesis. Eso es lo que dice el pasaje, usted lo puede leer si quiere, 1 Pedro 3:21, ahora lo que corresponde a esto, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Miren, no, ahí no dice que salva, ahí dice que no salva. Pero es que tiene N-O-S, no, de nosotros, a nosotros nos salva. No, ahí dice no, que no salva. El bautismo no salva. Eso es terquedad. Si el Señor, hermano, nos está pidiendo que hoy es el día de salvación, ¿por qué tenemos que esperar mañana? Si ya tenemos claro cuál es la obediencia, qué es lo que Dios pide para ser salvo. Aceptar el mandato de Cristo, ¿verdad? Que en Mateo 28, 18 al 20 habla de que toda potestad me da en el cielo y en la tierra, Él tiene toda autoridad. ¿Y qué ordenó Cristo? ¿Quién sabe? Ir por todo el mundo, hacer discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la manera en que se bautiza, hermano, ¿sabían? Algunos dicen que nada más bautizan haciéndolo en el nombre de Jesucristo. Es una cosa, hermano, bautizar en el nombre de Jesucristo, y otra cosa es bautizar en la autoridad de Jesucristo, como Él lo dijo ahí, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero ¿cómo lo ordenó Jesucristo? Que se bautizara en el nombre del Padre, en el nombre. Fíjense que dice en el nombre, no dice en los nombres, porque Dios tiene solo un nombre. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces el Señor, hermano,
Él es explícito, Él ha presentado el plan de salvación y lo que nos corresponde es obedecer a su palabra. Por último dice 15:23, dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Si desechamos, hermano, la palabra de Dios en todas sus formas, nos volvemos desobedientes, o quizás esa desobediencia la estamos realizando de una manera de obediencia parcial. Obedecemos una cosa de Dios y otra cosa no lo obedecemos. Estos tiempos que vienen, hermanos, los jóvenes van a tener un retiro el próximo fin de semana. Eso es importante, los retiros espirituales para la iglesia. Muchas iglesias tienen eso. Eso ayuda, hermano, a meditar un poco más en cuanto a nuestro ser, en cuanto a nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con el prójimo. Eso es beneficioso. Lo malo está en que ese tiempo, algunos que se dicen cristianos estén en el mundo. Algunos que se dicen cristianos estén observando carnaval. Algunos que se dicen cristianos estén yéndose a la playa, pero no teniendo una meditación de Dios, sino que es simplemente una desconexión de Dios. Nos desconectamos entonces de Dios. Pero siempre y cuando tengamos un propósito firme. Algunos quizás también como una especie de retiro, quizás van con una familia en especial. Lo malo está en que hagamos lo malo, ¿verdad? De que nosotros digamos: voy a ir a gozar, voy a ver cómo el nuevo paso de Sandra, ¿vale? El nuevo paso de Sandra este año en los carnavales. Y cómo me gusta ese ambiente allá, ¿verdad? Todo lo que se da en esos lugares de carnavales. Entonces, hermanos, si desechamos la palabra de Dios, dice el Señor, también seremos desechados. Parece que se congeló. Ni para atrás ni para adelante. En cuanto a lo de Saúl, no mostró arrepentimiento, culpó a otros, se justificó, ninguna relación con Dios, decía: tu Dios, no era su Dios, no aceptó responsabilidad, Dios lo rechaza. Brevemente aquí, este rey me da un gran dolor. No sé cuántos lo conocieron o leyeron de él. Uzías. El rey Uzías, en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, menciona la historia de este rey desde el 1 hasta el 23. No lo vamos a leer, simplemente vamos a mencionar. También fue llamado Azarías, fue conocido como Azarías. Este rey, hermanos, hizo grandes proyectos. Él duró como rey 52 años reinando. 52 años reinando. Extraoficialmente fueron 60, porque al final, cuando este hombre, Dios lo castiga con lepra y lo mantiene con lepra hasta los últimos días de su vida, su hijo Jotam tuvo que tomar, Joram tuvo que tomar el reinado. Así que eran co-gobernantes. El rey Uzías y su hijo era el que tomaba entonces el control de las decisiones en el reino. Casi como por 8 años tuvo que tomar el control en lugar del padre, porque su padre estaba inhabilitado por la lepra. Este rey Uzías comenzó igual que su padre, Amasías, andando en los rectos. Al igual que vimos con el otro rey que vimos, Asa, este también comenzó bien, realizó una extraordinaria obra. Él inclusive en la
en lo que tiene que ver con el aspecto militar, él logró que se crearan máquinas de guerra, ¿verdad? Eso es que las catapultas para mandar piedras a larga distancia, bueno, él se inventaron en su tiempo. Él lo utilizó para la guerra. Y toda clase de máquinas de guerra, tenía una imaginación, hermano, que se aprovechó extraordinariamente. Él construyó acueductos para llevar el agua apropiadamente, porque imagínense que el agua en un desierto a veces es un poco escasa, entonces él reruteó el agua por alcantarillado, con piedras, traía piedras, y fue haciendo, hermano, un canal hasta que llegara a la ciudad subterráneamente. Así que ellos tenían provisiones, tenían agua, podían estar en guerra, los podían estar atacando y él estaba tranquilo, porque le llegaba el agua, le llegaba todo. O sea, era una persona muy inteligente, pero ¿qué problema tuvo? Los pecados, y el principal pecado que tuvo, hermano, su osadía fue querer atribuirse que él también podía ofrecer sacrificio a Dios como sacerdote. Él no era del linaje de Leví, él no era del linaje de Leví, pero él quiso ofrecer sacrificio y le dijeron que no lo podía hacer y se enojó, se indignó, porque él era el rey Usías, simplemente por eso. Y Dios lo castigó, hermano. Dios lo castiga y hace que tiene lepra. Hermanos, si no lo sacan rápidamente del recinto del templo, en el altar, él hubiera muerto ahí mismo. Dice que rápidamente vinieron y lo sacaron, pero ya la lepra le había caído. Y sus últimos días, toda su vida, hasta lo último, hermano, terminó con lepra. Imagínense, hermano, tanto tiempo ese hombre reinando en Israel, tantas cosas maravillosas que él hizo en su mano, pero al final la soberbia, el orgullo lo dominó, se creyó más que Dios, quiso tomar el oficio de sacerdote que no le correspondía. Dios lo puso en su lugar y lo castigó. No lo mató porque lo sacaron de ahí, pero iba a estar muerto, porque eso merecía muerte. El hacer eso era muerte, hermano. Que Dios tuvo algo de misericordia, quizás contemplando lo que él hizo, y permitió que saliera, pero lo dejó ahí leproso hasta la muerte. Hay un denominador común que encontramos, hermanos, tanto en el rey Saúl como en este rey Usías, y también quizás otros personajes más, y es el personaje que conocemos como Satanás. Esta figura, hermano, ahí, ¿qué ustedes podrían pensar? Y si estuviera aquí presente, esa figura. El ángel maravilloso de Dios. Satanás, hermano, llamado Luzbel, él era, hermano, como dice, vamos a leer alguna reseña de él, como dice primero en Isaías 14, 12 al 15, y luego vamos a Ezequiel. Dos referencias acerca de este personaje. Isaías 14, verso 12 al 15. Lo tenemos, Isaías 14, verso 12 al 15. Pongan atención. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Ok, vamos a leer también Ezequiel 28. Ezequiel 28, verso 13 al 19. 13 al 19. Aquí detallan otras cosas interesantes. 28, capítulo 28, verso 13 al 19. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berillo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Imagínense todo lo que se hizo por este año. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Imagínense, hermano, este ángel, uno de los ángeles de Dios, prácticamente tenía un destino grande, mas sin embargo fue derribado. Fue derribado este ángel. Ahora, mínimo común múltiplo. Las personas que se ensoberbecen, hermano, las personas que se llenan de orgullo, ¿verdad? Tiene que ver, hermano, con esa tentación que pone Satanás de envanecerse. Y hay dos cosas aquí que se recalcan en lo que hemos leído. Primero, Satanás enfrenta la autoridad de Dios. Satanás imprime la autoridad de Dios, se rebela contra la autoridad de Dios, abiertamente. A él no le parecía que Dios tenía que gobernar, sino que él era el que tenía que gobernar. Y en segundo lugar, transgredió la santidad de Dios. Transgredió la santidad de Dios. Estas dos cosas son las que ocurren cuando somos desobedientes a Dios. Enfrentamos a Dios y su autoridad y transgredemos, hermanos, la parte de la santidad de nuestro Señor. Son dos cosas importantes que ocurren con nuestra desobediencia. La autoridad de Dios, hermano, debe estar sobre la familia. ¿Cuántos dicen amén? La autoridad de Dios siempre debemos estar bajo el paraguas de la autoridad de Dios, nuestras familias. Y si en algún momento, hermano, como me aconteció a mí, cuando yo me convertí, solamente yo era el único cristiano. Si yo era la única luz, hermano, yo tengo que brillar. Yo tengo que hacer que la autoridad de Dios llegue a mi casa. ¿Sí o no? Yo tengo que luchar con Dios para que brille la luz del Señor en mi hogar. Que muchas veces, hermano, bueno, como el caso mío era, nada más yo era el único convertido. Es mucho más fácil si mi familia ya es cristiana, ¿verdad? Mi familia es cristiana, yo también debo ser cristiano. Pero es un poco más difícil cuando únicamente uno es el que está tratando de alumbrar dentro del hogar. Pero no es imposible, podemos lograrlo. Para que esto es lo que ocurra, hermano, que el paraguas de la autoridad de Dios esté sobre nuestra casa. Y si eso es así, hermano, ¿qué es lo que ocurre?
¿Qué es lo que dice allá abajo? Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, estamos protegidos de los ataques de Satanás. Estamos protegidos de los ataques de Satanás cuando nuestra casa está bajo la autoridad de Dios. Amén. Entonces, ahora, siguiendo ese mismo pensamiento, autoridades delegadas. ¿Qué quiere decir, hermano? Dios, hermano, en su omnisciencia, Él hace que la autoridad de Dios sea delegada en diferentes maneras. En el hogar tenemos, por voluntad de Dios, el hombre debe ser la cabeza del hogar, apoyada, teniendo la ayuda idónea para poder dirigir la casa en el nombre de Dios. Y los hijos se someten a los padres y a su vez están sometiéndose a Dios. Esa es la manera en que Dios presenta en la familia esa delegación de autoridad. Luego tenemos el gobierno. Ahora mismo Juan Carlos Varela es nuestro presidente por la voluntad de Dios. Si por alguna razón Dios lo quita, ya sea que le da la muerte o pasa otra cosa inesperada, eso será porque Dios así lo decide. Pero mientras tanto, como cristiano, yo tengo que respetar al presidente Varela. Puede ser un presidente que yo no comparto su forma de proceder, que no comparto su gobierno, que no comparto su partido, pero él es el presidente porque así Dios lo ha decidido. En el tiempo de Cristo, hermano, el imperio romano era cruel. Y trataron de decirle, ponerle trampa a Cristo diciéndole, esta moneda tenemos que darle impuesto al César. Y él agarró una moneda. ¿De quién es la inscripción? Del César. Bueno, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Simplemente dice, obedezcan al gobierno. Y eso es lo que nos manda la Biblia, orar por nuestros gobernantes. ¿Cuántos estamos orando por Varela? ¿Ah? ¿Cuántos estamos orando por Varela? Hay que orar por Varela, él es nuestro presidente. Ahora en el 2019, el que venga, aunque no nos guste, ese tenemos que orar por él. Tenemos también, hermano, la iglesia. Dios ha delegado su autoridad a través de hombres idóneos, a través de su palabra. Hay requisitos que se ponen en la Biblia y por lo tanto los que cumplan con esos requisitos deben de la iglesia someterse a la dirección de esos hombres que Dios ha escogido. Lo excelente y lo primordial que debe buscar la iglesia es la organización bíblica, ancianos y diáconos. Amén. Esa es la aspiración máxima en la cual tenemos que buscar para que no seamos deficientes como iglesia. Pero mientras no exista eso, hay que tener lo que se tiene. Hay que seguir, hermano, con evangelistas, hay que seguir con los maestros, hay que seguir con los administradores, los cuales el Señor así lo presenta. Y se debe respetar, igualmente como los hijos, a los padres en la familia, debe haber respeto a los padres. En la iglesia se debe respetar a los administradores. No puede haber una ropiadera. No se puede estar ropeando a los líderes de la iglesia. No se le puede hablar indecorosamente a los líderes de la iglesia. Se puede presentar inquietudes, se puede presentar sugerencias, pero no podemos, porque sería como si estuviéramos haciéndolo contra Dios. Es lo mismo. Es como si ustedes le dijeran que estuvieran ropeando a Dios, porque Dios es el que quita y pone reyes. El salmista David, Saúl lo perseguía, lo quería matar, y él dice, yo no le voy a hacer nada al ungido de Dios, con todo de que Saúl se estaba portando mal, hasta que Dios lo quitó y puso a David de rey. Porque si creemos en Dios, Dios va a hacer su voluntad siempre. Por lo tanto, si un gobierno, o si en una familia, ¿verdad?, o si en una iglesia creemos que las cosas no andan muy bien, entonces doble rodilla. Doble rodilla, hermano, entonces así Dios va a hacer su voluntad, no la voluntad del hombre, tarde o temprano. Amén. Tenemos también el trabajo, hermano. En nuestro trabajo, nuestro jefe, tenemos que respetarlo. O si estamos en una universidad o una escuela, el maestro, el profesor, hay que respetarlo, porque eso es delegación de autoridad y esos son principios cristianos. Tenemos siempre que respetar a las personas. En resumen, hermano, quería
que leyéramos el Salmo 143, versículo 10, y hacer esto de nosotros una oración de nuestra vida. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios. Tener ese principio, como decía Cristo, el hacer tu voluntad me ha agradado. La voluntad de Dios no es algo que tiene que ser forzoso o forzado, sino que debe ser algo que sale de lo espontáneo de nuestro corazón, porque amamos a Dios. Si hacemos la voluntad de Dios es porque amamos a Dios. Si obedecemos a nuestros padres es porque amamos a nuestros padres. Si obedecemos a los líderes de la iglesia es porque amamos a los líderes de la iglesia. Y así sucesivamente, a nuestros profesores, a nuestros patronos, siempre, hermano, debemos aprender a amar, y de esta manera amamos a todos y demostramos que amamos a Dios. Porque el común de todo para nosotros es el amor a Dios. ¿Cuántas veces obedeceré a Dios? Mire quién apareció. Es el futuro de la iglesia. El futuro de la iglesia. Quiero que lo pongamos en pie, hermanos. Vamos a dar la oportunidad a través de un canto. Primeramente, si hay alguien que desea obedecer a Dios hoy, entregando su vida a Cristo, pueda tener esa oportunidad hoy, y que de aquí en adelante Dios pueda